Ahora sí. Partido Emergente Popular, PEC. Justicia con rectitud, trabajo para todos y soberanía popular. El pueblo dominicano es la República Dominicana. Dios, patria, libertad. Viva Juan Pablo Duarte. Viva José Núñez de Cáceres, los padres de nuestra nacionalidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pueblo dominicano, compatriotas todos. Cuando el presidente del gobierno provisional de la recién independizada parte de Santo Domingo Español, licenciado José Núñez de Cáceres, en su discurso pronunciado en el Ayuntamiento de Santo Domingo el 9 de febrero de 1822, le entregó las llaves a Boyer. El emperador haitiano le dijo, entre otras cosas, lo siguiente: todos los políticos, trabajando por la constitución de los estados y por la misma transmutación de los diferentes pueblos en uno solo, han considerado siempre la diversidad de idioma, la práctica de una antigua legislación, el poder de las costumbres que han arraigado desde la infancia y la disimilitud de la costumbre hasta en la alimentación y el vestir. Como también pueden tener una gran influencia en sus decisiones de contiguidad del territorio y la proximidad de los límites. La palabra es el instrumento natural de comunicación entre los hombres. Si no se entienden por medio de la voz, no hay comunicación. Y he aquí ya un muro de separación natural como invencible, como puede no serlo la interposición material de los Alpes y de los Pirineos. En fin, yo no argumento. Los hechos han tenido y tendrán siempre más eficiencia para persuadir que los razonamientos. Núñez de Cáceres, en ese mismo discurso ante Boyer, dejó bien claro lo siguiente: pretender que esto sea obra de la capacidad y habilidad humana sería querer formarse una ilusión, y lo que es aún más ridículo, sorprender la religión del resto de los hombres, cuya energía de la fuerza pensante no puede ser enervada con tanta facilidad. La docilidad, la prudencia y la ilustración del pueblo son las verdaderas causas de este fenómeno. Las escenas trágicas del nuevo teatro del continente americano comenzaron a representar en esta isla hace 30 años. Ellas continuarán presentando diferentes fases, y esto quiere decir que la experiencia del pasado no ha sido una lección sin fruto para los habitantes de la parte oriental de la isla, sino más bien una escuela muy útil y práctica, de la que han retirado preceptos preciosos para saber conducirse en ese acontecimiento complicado de su carrera política. Ese es el carácter circunspecto de los habitantes de la parte este de Haití, que vuestra excelencia ha deseado incorporar y reunir en una sola y única sociedad bajo la égida tutelar de la Constitución y de las leyes de la República erigida y consolidada anteriormente en la parte occidental. Si haber proclamado la independencia de todas las otras provincias y continentes de la América Española con el nombre de Colombia fue un error de aquellos que apresuraron y pusieron en ejecución el cambio de gobierno el 1 de diciembre, estaba reservado a los excelsos talentos de vuestra excelencia para advertir otros principios que lo demostrasen, y los hombres que no estén dotados sino de cierta mediocridad
deben consolarse esperando una indulgencia tolerante por sus faltas, cuando estas son el resultado de la falta de capacidad y no de una voluntad obstinada en el error. He prometido a mis compatriotas la independencia americana, a la cual todos se inclinan con ardor, sin efusión de sangre, sin violencia, sin confusión ni desorden. Aunque el resultado final no haya correspondido a sus deseos ni a los míos, yo espero que ellos me harán justicia en lo que se refiere a la pureza de mis intenciones en esta empresa. Y finalmente dirán si yo les cumplo mi palabra y si con toda conciencia se me puede imputar la decadencia a que los destinos de Santo Domingo han conducido la obra en su resultado final. He prometido también a vuestra excelencia en mi nota oficial del 19 del mes pasado que yo respondía de la tranquilidad y del reposo de las ciudades de la parte este que se encontraban todavía bajo la influencia de mis órdenes, y me creo en el caso de poder lisonjearme el cumplimiento de esta promesa. Solo me falta, como el último de mis deberes, rogar a vuestra excelencia, a pesar de que por un rasgo heroico de su virtuosa modesta, ella rehusase someterse a la ceremonia establecida en semejantes circunstancias de la costumbre de entregar las llaves de la ciudad en señal de posesión del territorio, porque vuestra excelencia no ha entrado en él como conquistador, sino más bien como un padre, hermano y amigo. Que me sea al menos permitido simbolizar la adhesión de los nuevos súbditos de la República, dóciles por convicción, sometidos por el deber y unidos por la cordialidad. Esas son las virtudes que adornan al pueblo dominicano, virtudes adquiridas y depuradas en el crisol de una larga y penosa experiencia de sus vicisitudes políticas y en virtud de penas y fatigas en las cuales me han acompañado. Yo no me apego a otra recompensa que la de poder asegurarles que dentro de poco ellos verán cumplidos mis votos, que solicitan a vuestra excelencia se digne defenderlos y protegerlos con su poderoso brazo, a fin de hacerlos dichosos y de que no tengan que pasar por ninguna de sus calamidades anteriores. Por eso nuestro gran investigador Diógenes Céspedes, al comentar dicho discurso del 9 de febrero de 1822, pronunciado por Núñez de Cáceres ante el invasor haitiano, expresó lo siguiente: la grandeza de José Núñez de Cáceres está en esta visión profética, y quienes no han leído o leído mal el discurso ante Boyer siguen imputándole el hecho de proclamar la independencia e incorporarla a la Gran Colombia. Nos sigue diciendo Céspedes que si la independencia de Núñez de Cáceres no se consolidó en los múltiples intereses de los habitantes del este, se debió a una relación de fuerza superior por parte de los vecinos del oeste, ayudados por quintas columnas que acompañaron al propio prócer en la lucha liberadora, pero que a última hora se aliaron con el vencedor, y eso se prueba con el espíritu de colaboración manifestado por toda la burocracia dominicana, que encontró su modo de vida y conservación de sus intereses en la ocupación militar haitiana. Solo cuando el invasor comenzó a amenazar esos intereses, los dominicanos entraron a conspirar abiertamente. Y el historiador dominicano Gustavo Adolfo Mejía Ricard, en su gran obra histórica titulada Crítica de nuestra historia moderna, se pregunta en el capítulo 3 la siguiente pregunta y luego da las siguientes respuestas. ¿Era cierto que Bolívar había prometido a Núñez de Cáceres su cooperación y había estado en correspondencia con anterioridad
al acto del 1 de diciembre de 1821. Nada lo revela. Por conjeturas posteriores que haremos, parece muy importante que el caudillo se comprometiera en la libertad de la parte española, dándole la espalda al pueblo haitiano que le tenía dada ayuda liberal y desinteresada, pues los lazos de gratitud le unían a Alejandro Petión, tal cual señalaremos casi a renglón seguido. Además, hemos escudriñado todo lo que se refiere a esa época, todas las colecciones de cartas de Bolívar que han llegado hasta nosotros, y ninguna correspondencia estaba dirigida al jefe de la conjura del 21. En contrario, aporta una prueba indirecta e implícita hasta cierto punto el doctor Vicente Lecuña, ya citado en su tratado, en su notable trabajo, Las campañas de Bolívar, cuando asegura el hecho, apuntando con anterioridad, de que no se pudo dar auxilio a nuestra república por la parte de Colombia. La colonia de Santo Domingo, dice, la más antigua del Nuevo Mundo, enarboló también la bandera colombiana, pero desgraciadamente no se pudo prestarle auxilio alguno y fue invadida y ocupada por los haitianos. A más de una carta escrita en la ciudad de Popayán, fechada el 9 de febrero de 1822, dirigida por Bolívar a Santander, nos revela tácitamente por lo menos que muy tarde fue sabido por el Libertador, por antonomasia de toda América, la proclamación de independencia de la parte española de la isla de Santo Domingo por parte del licenciado don José Núñez de Cáceres. Pero que el general Simón Bolívar estaba inclinado a prestar ayuda a los dominicanos, bien que no tanto por generosidad como por política práctica americanista. La referida epístola refiere, entre otras cosas, lo siguiente: ayer he recibido las agradables comunicaciones de Santo Domingo y Veracruz del 29 y 30 del pasado mes. Mi opinión es que no debemos abandonar a los que nos proclaman, porque es burlar la buena fe de los que nos creen fuertes y generosos. Y yo creo que lo mejor en política es ser grande y magnánimo. Esa misma isla puede traernos en alguna negociación política alguna ventaja. Prejuicio no debe traernos si le hablamos con franqueza y no nos comprometemos imprudentemente por ellos. Esta comunicación del 9 de febrero de 1822, fecha en la cual el general Boyer había entrado ya con sus tropas invasoras a Santo Domingo, parece evidenciar hasta cierto punto de que eran infundados los cargos a Bolívar acumulados por algunos publicistas, puesto que su ánimo era prestarnos protección y no dejar en el vacío el pensamiento de confederación de nuestro Estado a la futura Gran Colombia, formulado por Núñez de Cáceres en su notabilísima declaratoria de independencia y en el acto conformativo del mismo 1 de diciembre del gobierno provisional de la República, el cual presidía. Lo cierto es, nos dice nuestro historiador Mejía Ricard, que en la fuente haitiana abrevamos que vino a recalar a los Cayos la expedición que formaba Bolívar, Brión, Bermúdez y Aure, entre otros emancipadores sudamericanos, pero habiendo surgido dificultades entre ellos que ponían en peligro la trascendental empresa, el presidente Petión dio al comando una flota del marino Luis Brión para que regresara a su patria. Prestó a Bolívar el concurso de su mediación para que cesaran tales diferencias y rivalidades entre él, el general Bermúdez y el comodoro Luis Auri, y ordenó al general Marión entregar a este último 2.000 piastres como indemnización
por reparaciones alegadas, dando muestra petición de su simpatía por tan noble causa de esos inmortales aventureros, encargaban, exagera su grandeza, hacerle dar al mismo libertador 4,000 fusiles, 15,000 libras de plomo, 15,000 libras de pólvora, armas, etc. Y permite a los expedicionarios reclutar haitianos para servir en las tropas independentistas de la costa firme. Esta es la razón por la cual la declaratoria de independencia del pueblo dominicano del 1 de diciembre de 1821 es la verdadera acta de independencia de la República Dominicana. Así lo consigna Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es presidente del Tribunal Constitucional, en su conferencia titulada La Constitución de la República Dominicana en el contexto del constitucionalismo actual, cuando expresa lo siguiente: a partir del acta constituyente de 1821, que consagra su independencia de España, se han sucedido en la República Dominicana más de 30 textos constitucionales que modifican en mayor o menor grado la normativa constitucional anterior. Una nueva independencia, esta vez respecto de Haití, dio lugar a la Constitución del 6 de noviembre de 1844, la denominada Constitución de San Cristóbal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana publicó en 2 tomos la Constitución Dominicana y su reforma de 1844-2010, publicada en el 2014, y no incluye la declaratoria de independencia del pueblo dominicano del 1 de diciembre de 1821 de José Núñez de Cáceres, a quien Joaquín Balaguer en su Historia de la Literatura lo proclama padre de nuestra primera independencia. Y en un discurso de campaña de 1994, el presidente Balaguer propuso al Congreso Nacional modificar la Constitución Dominicana para que cada 27 de febrero celebremos el día de nuestra separación de la República de Haití. Para él, el 1 de diciembre de 1821 es nuestra verdadera independencia. Y para entonces Juan Pablo Duarte contaba con 8 años de edad, pues había nacido el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo. No cabe la menor duda de que la declaratoria de independencia del pueblo dominicano del 1 de diciembre de 1821 es nuestra verdadera acta de independencia y que el 27 de febrero de 1844 se constituye el acta de separación de la República Dominicana de la República de Haití. Y esta es la razón por la cual el Partido Emergente Popular invoca no solo a Juan Pablo Duarte, sino también a José Núñez de Cáceres como los padres de nuestra nacionalidad. En el territorio de la República Dominicana, desde aquella vez en que encartaron al gran almirante Cristóbal Colón y se lo llevaron a España con grilletes, la historia de los dominicanos ha sido contada en forma mutilada, de manera que muchos de nuestros libros de historia no obedecen a la estricta verdad. Como es el hecho de que Cristóbal Colón, haciendo justicia a un aborigen que había sido descuartizado en la isla Saona por parte de un español, que hizo que 2 perros lo devoraran, y el gran almirante también lo condenó a muerte a quien tal cosa hizo, lo que produjo posteriormente el enjuiciamiento de don Cristóbal Colón, y así fue como se produjo luego lo que en nuestra historia se llaman las encomiendas, que es también el origen de la impunidad de que hoy gozan muchos de nuestros políticos corruptos. He visto en YouTube las enconadas críticas que se hacen al Tribunal Constitucional por haber ordenado por sentencia se les pida cédula a 32 nacionales haitianos, a quien el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader le otorgaron la nacionalidad por naturalización conforme al artículo 19 de la Constitución de la República, a los términos del cual
los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley. No pueden optar por la presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado, ni están obligados a tomar las armas contra su estado de origen. La ley regulará otras limitaciones a las personas naturalizadas. En efecto, una vez otorgada la nacionalidad dominicana por naturalización a los 32 haitianos, el Tribunal Constitucional rindió una sentencia conforme a la Constitución y a la ley que rige la materia. Ahora bien, las consecuencias políticas de semejante afrenta al pueblo dominicano no deben recaer sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que es el guardián supremo de la supremacía de la constitucionalidad, sino que deben recaer sobre el expresidente Danilo Medina Sánchez y sobre el actual mandatario Luis Rodolfo Abinader Corona. El Partido Emergente Popular condena enérgicamente la naturalización concedida a 32 haitianos, toda vez que la pretensión del pueblo haitiano es la extinción del pueblo dominicano, para que de ese modo poder declarar única e indivisible toda la isla de Santo Domingo. Toda esa afrenta contra la soberanía y la independencia de la República Dominicana es un proceso de haitianización que se inicia durante los 20 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y que en el caso del expresidente Leonel Fernández culminó con la traición a la patria, cuando mediante decreto 131-12 condecoró el lunes 26 de marzo del 2012 con la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz Placa de Oro al presidente haitiano Michel Joseph Martelly. Cada vez que el señor Fernández se presente como candidato presidencial o que el presidente Danilo o Luis Abinader presente uno de sus delfines aspirando a la presidencia, todos los dominicanos deben unirse en amor a la patria y deben concurrir a las urnas y propinarle la derrota que bien merecen. Apenas 4 días antes de la celebración de la heroica batalla del 30 de marzo, el expresidente Leonel Fernández condecora por sus merecimientos al presidente Michel Martelly, que entonces vino con su aire de bailarín y su sonrisa de serpiente ancestral en un gesto que solo recuerda aquel trágico 9 de febrero de 1822 en que el licenciado Núñez de Cáceres entregó las llaves del territorio dominicano al emperador Boyer, quien unificó por la fuerza de su ejército las dos naciones que componen la isla de Santo Domingo. Si sumamos a todo eso el plan de contingencia elaborado en el 2019 por la administración del presidente Danilo Medina, que consistía en introducir 45,000 nacionales haitianos ilegales en el territorio dominicano cada mes, las 100,000 visas otorgadas por los 5 consulados dominicanos en Haití en el 2023, sin sumar las que se han otorgado desde el 1996 a la fecha de hoy. Si sumamos a los miles que han cruzado el masacre a pie por otros medios, es obvio que la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana están en inminente peligro, tal como se demostró en un lugar llamado Friusa, que es uno de los cientos asentamientos ilegales haitianos en el territorio nacional. El Partido Emergente Popular condena firmemente el contubernio que desde hace casi 3 décadas sostiene el Palacio de Gobierno dominicano con el Palacio de Gobierno de Haití. La batalla del 13 de marzo en Neiva, que posibilitó el triunfo de la batalla del 19 de marzo en Asua, por haber logrado retrasar por 2 días a las hordas haitianas que entraron por Jimaní, por Tres Ríos, Los Ríos y Neiva, se coronan con la batalla del 30 de marzo de Santiago de los 30 Caballeros. Sin embargo, del 13 de marzo de 1844 hasta proclamada la anexión a España en el 1861, la República de Haití se mantuvo invadiendo, agrediendo al pueblo dominicano.
nunca han pedido perdón. Al parecer se sienten tan orgullosos a pesar de que el pueblo dominicano los derrotó en todas las batallas que se libraron, y en las que hubo más soldados muertos que los que cayeron en el ejército libertador de América, Simón Bolívar, tal como lo demuestra Manuel Núñez en su gran obra titulada El ocaso de la nación dominicana, publicado en el 2021. O sea, durante el gobierno de Hipólito Mejía, que tampoco es inocente en la haitianización de la República Dominicana. No es verdad aquello que dijera el entonces presidente Michel Martelly al entonces presidente Leonel Fernández de que este último presidente es un modelo a seguir. Usted me provee un modelo para imitar a los padres fundadores de su patria y me invita a alimentarme de su coraje, de su fe en su nación y sus acciones humanitarias. Y tampoco es verdad que las relaciones entre Dominicana y Haití, afectadas por, según el presidente Martelly, por altibajos que pueden considerarse como querellas familiares, y no es verdad, porque los vecinos del oeste desean rabiosamente la extinción de los habitantes de la parte este, o sea, de los dominicanos. La soberanía dominicana desde tiempos inmemorables consiste en el cuidado de la frontera con Haití, y ser dominicano es ser haitiano, de la misma manera que ser haitiano es ser antidominicano. En el mismo año en que en la parte este de Santo Domingo vencimos a los franceses en el 1811 en la batalla de Palicado, con Juan Sánchez Ramírez a la cabeza, cuando el hacendado Pedro Santana, padre del general Pedro Santana, decapitó al gobernador Ferrán y mostró su cabeza sobre la punta de su espada, y volvimos con la madre patria inaugurando el periodo que en nuestra historia se conoce como la España boba. Ignorábamos entonces que en ese mismo año de 1811 Francia e Inglaterra invadieron España y la destruyeron por completo. Incluso su industria y sus tesoros culturales fueron trasladados a esas donaciones, y el resto de España fue reducido a fuego y ceniza. Quedaron destruidos. Era imposible que los esperados ducados y condecoraciones llegaran desde España a Santo Domingo español. En 1861, cuando a iniciativa del autor de la gran novela americana Enriquillo, Manuel de Jesús Galván, se procede a la anexión a España, el primero en oponerse fue el general Pedro Santana, pero había sepultado a su medio hermano y gemelo Ramón Santana, a su hermano gemelo Ramón Santana. Se encontraba deprimido, enfermo y con el brazo cansado de batallar contra los haitianos, y la administración terminó convenciendo al marqués de las Carreras, al brazo sin el cual hoy no tuviéramos patria, hoy no tuviéramos República Dominicana. Y por eso parte de los dominicanos pro Boyer, las osamentas del general Pedro Santana no merecen estar en el panteón de la patria, porque su espada sigue siendo, como la del Cid Campeador en España contra los moros, el destino dominicano, contra las irracionales y rabiosas pretensiones de los gobernantes y sus súbditos en la población oeste, que mediante la violencia y la intolerancia los hacen huir de Haití, porque no perdonan que durante el proceso revolucionario que culminó con la independencia haitiana en enero de 1804, vencieron a las tropas de Leclerc, cuñado de Napoleón, con la consigna de tierra arrasada, asesinando al amo, matando a toda su familia e incendiando la hacienda. Si al proclamar su independencia en enero de 1804 los fundadores del pueblo haitiano no hubieran hecho constar en su acta de independencia que la isla de Santo Domingo es una e indivisible, y por lo mismo tampoco hubieran pisoteado la soberanía del pueblo dominicano, hoy tal vez haitianos y dominicanos fueran los pueblos más amistosos de la tierra. Pero ese error de los padres fundadores y sus líderes, actuando y negando el derecho a existir de la parte española de la isla,
lo pagan y seguirán pagando los haitianos, incluido el desprecio de los dominicanos que son de patria. Como se dice que cada generación debe aprender por sí misma los horrores y las consecuencias de una guerra, es obvio que las nuevas generaciones haitianas están buscando la revancha del pueblo dominicano. Y la mejor manera de vencerlos pacíficamente es que el Partido Emergente Popular sea el partido de gobierno en el 2028, porque el Partido Emergente Popular provocará una renovación social, provocará una renovación en lo económico, en lo político y en lo social. Nivelaremos la República Dominicana, propiciando de ese modo una derrota histórica contra los prohaitianos y los traidores de la patria de Juan Pablo Duarte y José Núñez de Cáceres, los padres de nuestra nacionalidad. Con el Partido Emergente Popular siendo gobierno de la República Dominicana, prohibiremos que la naturalización pueda favorecer a un haitiano y que los dominicanos, hijos de haitianos con dominicanas o de dominicana con haitianos, no puedan optar por la presidencia y vicepresidencia de los poderes del Estado ni de las altas cortes hasta una 10ª generación. Solo entonces la República Dominicana estará definitiva y eternamente separada de la República de Haití. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva Juan Pablo Duarte! ¡Viva José Núñez de Cáceres! Dios, patria y libertad. El Partido Emergente Popular camino al Capitolio, teniendo como antorcha los principios y valores que dieron origen a la República Dominicana, nuestra querida patria. Les habló su presidente, doctor Abraham Méndez Vargas.